Recuerden que vamos a tener clase ya la próxima, dentro de 8 días de la próxima semana, primeramente Dios, vamos a estar terminando. Martes y jueves de la siguiente semana vamos a tener por ahí clases igual en el mismo horario. ¿Sale? Eh, Vamos solamente, hoy vamos a analizar lo que es básicamente pues la técnica legislativa, meramente pues ya en iniciativas de ley y demás. ¿Ok? No sé si existe hasta el momento, por ejemplo, ya les pasé estos documentos, no sé si existe alguna duda referente a esta parte, permítanme, referente a estas diapositivas de lo que se ha hablado todo claro, hablamos de esta y el día de ayer estuvimos hablando, pues básicamente sobre convencionalidad, ¿ok? ¿No existe alguna duda? No, ¿Todo bien? todo Ok, bien. perfecto. Bueno, Doctor, pues Todo perdón, bien, a mí la muchas verdad, gracias. perdón, dígame. a mí la verdad todavía me quedó un poco en duda el tema de los grupos parlamentarios. Ok, perfecto, no se preocupe. Miren, vamos a volver en esa diapositiva, porque es importante al menos Ujú. tener claro lo que significan para que podamos avanzar un poco más. Recordamos que un grupo parlamentario, pues es básicamente esa unión de diputados, ese conjunto de diputados donde en alguna de las cámaras, pues básicamente comparten la misma expresión política o la misma corriente ideológica. Pero, como les decía, comúnmente, casi siempre, el grupo parlamentario se llama al igual que el partido político, porque pues es el partido político por el cual fueron electos y es donde pues básicamente estarán representando pues esos intereses y esa agenda política que tenga pues ese partido político. Les pongo un ejemplo. Vamos a poner aquí partido político, perdón, este grupo parlamentario para que podamos identificarlo. El grupo parlamentario, está, imágenes. El grupo parlamentario, por ejemplo, ocurre en todas las cámaras y comúnmente siempre vamos a ver los mismos partidos. Por ejemplo, ustedes vieron que al menos como partido político el PRD, pues ya se eliminó, ya no, ya perdió el registro. Pero en algunas entidades estatales ese partido político todavía existe y existe todavía el grupo parlamentario del PRD. Pero, por ejemplo, ajá, siempre los grupos parlamentarios no son partidos políticos. Aquí, como vemos en esta imagen, dice grupo parlamentario. Ajá. Y hace referencia a la legislatura. Partido. Ujú. Quiero, por ejemplo, les voy a poner otro, ¿no? Eh, Siempre vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner el del PAN, GP, GPAN, así se llama. A ver si aparece, que es básicamente pues el grupo parlamentario. Si me lo parece. Grupo parlamentario. Que, ay, si se dan cuenta aquí como tengo el S-Pen, pero les voy a poner otra, a ver si me lo detecta rápido. También grupo parlamentario del PRI, ajá, pues es básicamente, no es un partido político, perdón, y no me aparece, pero así lo vamos a encontrar siempre, GPPRI y demás. Y aquí vamos a ver que todos estos, pues básicamente hacen un total su conjunto va a ser fuerza política. Por ejemplo, actualmente en la 66ª, por ejemplo, grupo parlamentario, aquí están de los 500 diputados, cómo es que se está integrando, pues actualmente, aquí lo podemos ver. Ajá, ahora, el grupo parlamentario, recuerden que tiene agenda política, que van a cumplir igual con sus lineamientos estatutarios, y el grupo parlamentario, ¿para qué nos va a servir? Para, por ejemplo, aquí vamos a ver las tres primeras fuerzas, Morena, PAN y Partido Verde. Ajá, esos van a ser las primeras tres fuerzas políticas en la Cámara de Diputados. No porque en la Cámara de Diputados tengamos la misma fuerza política de este orden, significa que en el Senado pueda ser igual, que casi siempre, y no es un hecho, pero casi siempre es igualitaria. Donde llegan a cambiar, por ejemplo,
Vamos a imaginar en las elecciones intermedias del 2027. Vamos a imaginar, por ejemplo, que ahí Morena se pase a tercera fuerza, PAN a primera y el PRI a segunda, ¿no? Esas son las fuerzas que vienen aquí en la Cámara de Diputados, pero recuerden que los senadores, como duran 6 años, pues básicamente ahí sí es Morena, lo que es una primera fuerza política referente a su grupo parlamentario. ¿Y para qué me van a servir esas tres fuerzas políticas? Cuando el grupo parlamentario tiene más de 250 diputados, tiene mayoría absoluta, va a presidir los 3 años de la Junta de Coordinación Política. Recuerden, Junta de Coordinación Política es el organismo interno de la Cámara que es muy importante porque básicamente pues es el que va a realizar toda la gestión y todas las votaciones y todas las sesiones en su estructura, es quien va a dirigir pues básicamente todo lo que es el trabajo legislativo, hablando como institución, porque la presidencia de la mesa directiva solamente es para lo que viene siendo el Pleno. Y la Junta de Coordinación Política, pues sí se encarga no solamente del Pleno, ellos no tienen autoridad porque para eso hay una presidencia de mesa directiva, pero sí le van a dar el trabajo en lo que son las órdenes del día, en los asuntos que llegan a subir al Pleno, básicamente ellos van a hacer esa parte. Y todo eso siempre lo vamos a ver también en partidos, perdón, en legislaturas locales. Vamos a ver que los grupos parlamentarios también van a llevarse a cabo así. ¿Ok? No sé si quedó un poquito más claro, compañera. Sí, muchas gracias, doctor. Ok. Es ¿Alguien lo más? que se le dice Jucopa, ¿no? La Jucopo. La Sí, Jucopo. la Jucopo, exactamente. Esas son sus siglas, Junta de Coordinación Política. Así se le conoce por sus siglas Jucopo. Ajá. Y también hay una Junta de Coordinación Política en el ámbito local, en el ámbito federal, tanto en diputados como senadores. ¿Ok? Vamos a continuar. No sé si alguien más tiene alguna duda, sino para iniciar con los temas que se tienen previstos el día de hoy. Ok, vamos a dar inicio entonces. El día de hoy, viendo ya toda esta parte, vamos a hablar un poco sobre lo que es la técnica legislativa. Es muy importante la técnica legislativa, pero yo me atrevería a decir, opinión personal, que la técnica legislativa no solamente es saber quizá la estructura de la iniciativa. De hecho, no hay un manual para hacer una iniciativa. De hecho, no existe, aunque solamente viene un articulado de qué elementos o qué solemnidades debe de contener la iniciativa, pero no hay un manual que te diga tienes que poner esto, tienes que llevarlo así. No, pero por costumbre, ahorita vamos a ver cómo es el formato, es básicamente ya un hecho que llevan una estructura interna, porque pues así se ha acostumbrado al menos las últimas, yo les podría decir que las últimas 10 legislaturas, al menos así se ha llevado a cabo. Ahora, la técnica legislativa va más allá de alguna cuestión gramática, va más allá de alguna cuestión de saberse el reglamento y las leyes orgánicas, va más allá. Yo les podría decir que la técnica legislativa es inclusive saber el periodo que vas a tener tú como iniciante, el periodo que va a tener tu iniciativa de vida para que se le pueda hacer un dictamen. La técnica legislativa también, por mencionarles otro ejemplo, es inclusive saber dónde y en qué edificio en la se encuentra mesa directiva en la Cámara de Diputados. También la técnica legislativa es estar actualizado de los temas que se están llevando a cabo en el Congreso. Ajá. Porque la técnica legislativa, yo por ejemplo, cuando llegué a ser asesor, de verdad que lo que sí se hacía iniciativas, pero uno pensaría, ¿no? Que el asesor se la pasa haciendo iniciativas, se la pasa haciendo puntos de acuerdo, discursos, y sí, es parte de su trabajo, pero no. El asesor, por ejemplo, yo llegué a trabajar con una diputada de Aguascalientes, que yo era al mismo tiempo su asesor, su secretaria, yo también era su chofer, porque inclusive me daba la camioneta para manejar, yo de la misma forma, hasta como vivía sola acá, a luego me decía que me quedara en su casa, obviamente no me quedaba para que no se malinterpretara, pero pues créanme que muchas veces el trabajo legislativo, cuando uno está adentro, lo que menos hace también son iniciativas.
es inclusive, por ejemplo, asistir a reuniones, a foros y demás, y todo eso nutre el trabajo legislativo. Ahora, si la técnica legislativa la vamos a aterrizar directamente en alguna cuestión de iniciativas, bueno, pues ahí sí, yo ahorita les voy a dar unos tips y sí tenemos que llevar pues a cabo al menos unas reglas generales para poder realizar esa parte. Pero la técnica legislativa, les digo, va más allá de solamente hacer una iniciativa. Y, por ejemplo, yo llegué a tener compañeros, porque muchas veces llegaban a pensar que solamente para poder hacer iniciativas tenías que ser licenciado en Derecho. Y no, yo de verdad llegué a conocer, obviamente, a muchas personas de sociales, pero por ejemplo a economistas que hacían muy buenas iniciativas, llegaba a ver a sociólogos, a trabajadoras sociales en este caso, y pues básicamente lo que necesitaba el diputado no era solamente hacer iniciativas, sino saberse mover dentro del Congreso y al menos saber y realizar pues aspectos generales que le vayan a servir el día de mañana a un diputado. Ahora que el día de mañana que cada uno de nosotros seamos diputadas o diputados, pues ya iremos con un poco más de experiencia y sabremos también pues cómo hacerlo, pero todo eso de verdad se va aprendiendo pues con una cuestión empírica, así con básicamente el tiempo, está relacionado ahí directamente, lo vamos a estar aprendiendo. Ahora, en ese sentido, para poder entender técnica legislativa, yo les decía que hay que saber, pues, de gran parte de lo que es el derecho. Y, por ejemplo, vimos el día de ayer de lo que es la cuestión convencional. Esta cuestión convencional, pues, donde básicamente, pues, vemos que no muchos quizá manejamos a la perfección. Yo les podría decir que no lo manejo a la perfección, pero conozco quizá muy ampliamente bien del tema. Pero es algo que hoy en día, pues, está siendo ya muy deficiente. Y es que para la técnica legislativa, por ejemplo, aquí yo les menciono un concepto, les pongo, la técnica legislativa es el conjunto de reglas, métodos y procedimientos empleados para elaborar, redactar y estructurar de manera clara, precisa, coherente y eficaz los textos de las leyes, así como el conocimiento del proceso interno para su aprobación. Es por eso que yo les decía, la técnica legislativa no solamente es hacer leyes, es también, por ejemplo, ¿qué pasa si mi diputado se fue al baño, un ejemplo, y en una votación de una ley ordinaria no votó? ¿Qué pasa, por ejemplo, quizá bajo sus intereses políticos y de su distrito, qué efectos va a tener quizás si vota en contra o a favor de una ley? Ajá. Por ejemplo, ¿no? Ahorita que está muy sonado, seguramente vieron esta noticia, ¿no? De Sergio Mayer, que pide su licencia para irse a la casa de los famosos, ¿no? Y las críticas en redes sociales que tuvo. Bueno, pues todo eso básicamente es técnica legislativa, pero lo vamos a enfocar directamente en la redacción de los textos legislativos. Debemos de entender que el Estado tiene distintas funciones. El Estado tiene funciones ejecutivas, funciones judiciales y funciones legislativas. Por ejemplo, en las funciones judiciales, uno de los documentos que van a emitir son, por mencionar alguno, una sentencia. En la cuestión de ejecutiva, básicamente, pues son actos administrativos. Ejemplo, en un municipio, por mencionar uno, cuando van y clausuran porque no tiene licencia. O, por ejemplo, vamos a imaginar cuando se expropia por parte de la federación algo. Son diferentes actos y el legislativo también tiene actos. Estos actos legislativos que necesitan precisamente una técnica para que al momento de realizarlo no tenga errores y horrores, yo les podría decir. No tenga errores, inclusive de que se contradigan, no cree antinomias, no vaya a crear vacíos legales y de la misma forma, pues que sea clara y precisa la información que nosotros queremos básicamente manejar. Entonces, para eso primeramente debemos de entender pues distintos conceptos. Esto lo vimos el día de ayer, aterrizamos muy detalladamente cada uno de estos puntos referente a la facultad federal que tiene, de acuerdo al artículo 71 constitucional, el derecho de iniciar leyes, el derecho de realizar iniciativas. Que recuerden que les dije, no es lo mismo realizar iniciativas que legislarlas. Y no es lo mismo, ajá, no es lo mismo realizar, cuando nosotros hacemos una iniciativa, no quiere decir que eso ya es ley.
Ajá. Por ejemplo, apenas en la Cámara de Diputados se aprobó una ley en materia de abuso y acoso sexual en contra de las mujeres en esa parte. Al menos la Cámara ya lo aprobó, pero no porque ya lo haya aprobado es que se haga ley. Y es que muchas veces, ajá, el diputado, y eso lo he visto mucho en redes sociales que son muy amarillistas, muchas veces quizá el diputado, el legislador, hablando así de forma general, hace una iniciativa y se graba, ¿no? En un spot y dice, por mencionar un ejemplo, ¿no? Y dice, el día de hoy estamos haciendo, entregué una iniciativa donde vamos a proteger quizá derechos de las infancias, ¿no? Y ya te habla de ahí de algún rubro. Por ejemplo, les iba a mencionar este del Bronco, ustedes recordarán lo que es el Bronco, ¿no? Ese ex candidato independiente. Vamos a imaginar que la propuesta que él tenía, un diputado lo hace. Hoy propongo que se les corten las manos a todos los delincuentes. Y se empieza a hacer y desde un montón en redes sociales popular, en TikTok, se empiezan a compartir y la gente llega a creer que eso ya es ley cuando no, cuando necesita una técnica constitucional legislativa. Y el hecho que él esté dando esa iniciativa es el primer paso y es el más esencial, donde básicamente ahí está el espíritu del legislador. Y ahorita vamos a hablar de esa parte del espíritu del legislador. Entonces, en esta iniciativa, que ya vimos quienes tienen esta facultad constitucional para poderlas realizar, en esta iniciativa, pues básicamente es el paso más importante. Y recuerden, se tiene que someter bajo lo que es la cuestión de su marco jurídico de acuerdo a la Cámara. Y bueno, no solamente hay que hacer la iniciativa, debemos de entender distintos conceptos. Y yo les pongo aquí los más importantes donde nos vamos a ir desglosando para que podamos entender. El primero de ellos es el año legislativo. Recuerden que la legislatura dura 3 años. Estos 3 años componen básicamente el total de la legislatura y cada legislatura, por lo tanto, tiene 3 años legislativos. Y en esos años legislativos, cada año legislativo tendrá dos periodos ordinarios. Cuando hablamos de periodos ordinarios es básicamente la facultad que van a tener las cámaras para que de manera continua, al menos por reglamento y de preferencia en Cámara de Diputados y Senadores, los días martes y jueves se esté sesionando los temas que estén ahí en pleno, que básicamente son los que ya fueron aprobados por comisión y los subió la Junta de Coordinación Política. Entonces, ese año legislativo, por ejemplo, aquí yo les pongo, es el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto del año siguiente. Eso es el año legislativo. Y por eso nosotros vemos, ajá, que se tiene que instalar lo que es el año legislativo, por eso vemos casi siempre que el 31 de agosto por la tarde van todos los diputados, se reúnen, cantan el himno nacional y básicamente pues dan por inaugurado lo que es el año legislativo. Y ese de dar por inaugurado es inclusive, por ejemplo, si no hay mayoría absoluta en la Cámara, se tiene que elegir a la Junta de Coordinación Política que va a estar pendiente, quién la va a presidir, qué diputado de esa segunda fuerza política, suponiendo que estemos en este segundo año, qué diputado la va a presidir, y de la misma forma van a estar y deben de llegar a un consenso de qué diputado del grupo parlamentario que sea mayoría va a representar ahora la presidencia de Cámara de mesa directiva. Para eso sirven los años legislativos. Y el año legislativo va a tener diferente presidente, presidenta de mesa directiva, y de la misma forma, si así es el caso, si no hay mayoría absoluta, esta regla aplica para todos los congresos en México, si no hay mayoría absoluta, también se tiene que elegir al presidente de la Junta de Coordinación Política. ¿Ok? Eso sí es una realidad. Les pongo un ejemplo. Ajá. Obviamente, como Morena es mayoría, vieron en el Senado, en el anterior año legislativo, que era el primer año legislativo de la 66ª legislatura, pues estaba Noroña.
el cual pues muchos tienen diferencias con él, a muchas personas quizá lo quieren, otras personas sabemos que no, y bueno, en ese sentido, como Morena tenía mayoría, pues lo eligió como presidente de la mesa directiva. Pero también, inclusive, aunque Morena lo proponga, si hay más diputados en oposición sobre eso, lo pueden cambiar sin ningún problema. ¿Ok? Ese es algo importante. La otra, las comisiones. Hablábamos ayer un poco sobre lo que son las comisiones ordinarias. Esas comisiones exclusivamente legislativas, que recuerden que la Junta de Coordinación Política debe de tener al menos garantizada y garantizados distintos y amplios rubros donde se pueda contemplar temas legislativos para que básicamente realicen, porque esa es su principal función, y la función más importante de una comisión es dictaminar. Se le llama también coloquialmente, aparte de comisión ordinaria, se le llama comisión dictaminadora. Ajá. Porque la comisión va a ser quien va a recibir las iniciativas y va básicamente a realizar el dictamen. ¿Ok? Ya hablé un poco ayer igual de los comités. Recuerden que esos solamente van a ser auxiliares dentro de la Cámara. Por ejemplo, comités de editoriales, comités de centros de estudio, comités de servicios de carrera, son más para cuestión administrativa interna. Pero aquí algo que quiero que, y vamos a aprender esto, quería llegar a este punto, es la Gaceta Parlamentaria. La Gaceta Parlamentaria es donde y por cuestiones de transparencia, es donde se van a publicar todos estos actos legislativos de los que estábamos hablando. Estos actos legislativos los realiza el legislador o la institución hablando de la Cámara. Ajá. Para eso, y ahí vamos a poder encontrar distintas cosas. Vamos a ver cómo lo realizamos. Ahora, me regreso tantito. La Gaceta Parlamentaria, hay una Gaceta Parlamentaria por cada Cámara. Es decir, hay una Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, una Gaceta Parlamentaria del Senado de la República y una Gaceta Parlamentaria, por ejemplo, del Congreso de Hidalgo, ¿no? Por mencionar uno. Entonces es diferente, no crean que existe solamente uno. Para esto, ¿cómo lo vamos a ver? Por cuestiones de transparencia, nosotros nos vamos a ir básicamente a lo que es el portal web de la Cámara de Diputados. Hoy en día ya todo es así. Y aquí donde dice información parlamentaria, ahí lo debemos de encontrar. Vean, aquí está Gaceta Parlamentaria. Seguramente ya más de uno ya lo detectó. Para los que quizás no lo vieron, aquí está. Gaceta Parlamentaria y le tenemos que dar pues clic. Y nos va a abrir otro subportal. ¿Qué queremos y qué vamos a hacer con esta Gaceta Parlamentaria? Todo trabajo legislativo que ha tenido la institución Cámara de Diputados queda registrado. Ajá. No quiero que me lo confundan con el diario de debates. El diario de debates no es lo mismo que Gaceta Parlamentaria. El diario de debates es básicamente la transcripción que se tuvo por el legislador de acuerdo a lo que se habló y se votó. Hoy en día ya debe de existir al menos otro método más amplio, por ejemplo, ya por inteligencia artificial, ya te va a detectar rápidamente lo que dice una persona, pero anteriormente veíamos ahí cuando, y seguramente recordarán, cuando estaba una sesión, en la parte más abajo de mesa directiva, habían unas personas, unos mecanógrafos, y estaban ahí escribiendo, pero rapidísimo todo lo que pasaba en la sesión. Ese era el diario de debates. No me lo vayan a confundir aquí. ¿Ok? En la Gaceta Parlamentaria, aquí vamos a encontrar, como les digo, todo texto, todo acto legislativo, todo lo que ha hecho la Cámara de Diputados, inclusive tiene una fecha. Vamos, por ejemplo, vamos a poder encontrar las iniciativas que se presentaron, las proposiciones con punto de acuerdo, las minutas, los dictámenes, ajá, las asistencias que se tuvo por cada sesión, informes de actividades que realizaron quizá los legisladores, actas y acuerdos que tenga mesa directiva y junta de coordinación política, las votaciones, cómo se votó directamente ese día en alguna sesión. Para eso, por ejemplo, vamos a imaginar que yo quiero ver qué pasó, ejemplo, yo quiero ver qué pasó quizá un 15 de abril del 2018. ¿Podré saber qué pasó ese día en la Cámara de Diputados?
Sí puedo saber. Nos vamos a ir aquí a anteriores. Ajá. Y aquí yo les dije 2018. Vean hasta dónde tenemos estos años. Hasta, al menos se tiene registrado hasta 1997. Muy seguramente no se tienen registrados los otros porque todavía esos medios digitales no existían. Pero si nosotros vamos a lo que es la parte del archivo o la biblioteca de la Cámara de Diputados, lo van a poder, quizá verificar. Ajá. Ahora, vámonos a lo que es el 2018. Yo les había dicho que yo quiero saber qué sucedió un 15 de abril. Ajá. Ya puse abril y me voy a ir aquí. Aquí está el calendario. Si se dan cuenta, fue día inhábil, me dice que no hubo sesiones. Ajá, sábado y domingo no hay actividades, pero pues vámonos a lo que fue el 16 de abril. Por ejemplo, el 16 de abril, aquí me habla de actas que hicieron las comisiones, de algunos informes de comisiones, de convocatorias, que hicieron igual algunas comisiones, de invitaciones, ajá, y muy seguramente ese día no hubo sesión, pero vamos a ver si hubo sesión, por ejemplo, el martes 17. Aquí, si se dan cuenta, sí hubo sesión, ajá, ya si se dieron cuenta en esa parte ya aparece distinto. Nos habla de la orden del día, ¿no? Del martes 17 de abril del 2018. Y nos habla, pues básicamente ese día, en esa orden del día, qué se iba a realizar, qué dictámenes se iban a votar, los proyectos que se tenían, alguna prevención que realizó mesa directiva, etcétera. Todo lo que se realizó ese día. Pero lo principal aquí podemos ver la orden del día. También es importante, por ejemplo, para la cuestión de dictámenes. Esa parte de los dictámenes también es muy importante porque muchas veces quizá en la universidad les llegaron a dejar que buscáramos un dictamen, ¿no? Para saber cómo es que se dictaminó la comisión. Pues también lo podemos encontrar. Ujú. Eh, Vámonos acá por lista ordenada y aquí, por ejemplo, nos aparece por legislaturas. Ajá. Al menos se tiene, miren, presentados, acá hay más dictámenes, presentados del 97 al 2000. Pero yo me quiero ir, por ejemplo, a uno de el segundo año legislativo, si se dan cuenta, se divide por estos años legislativos de los que estuvimos hablando, primero, segundo y tercero. Ajá, y yo quiero ver qué dictámenes hubo en el segundo año del primer periodo que corresponde de septiembre a diciembre del 2004. Yo me voy a ir ahí y aquí están todos estos dictámenes que estuvieron ya votándose en lo que fue el pleno. Ajá. Y por ejemplo, vamos a imaginar, vamos a ver cómo me aparece. La verdad es que nunca he picado así uno anterior, he visto, pero actuales, de más atrás no. Vamos a ver si me aparece. Ah, sí, miren, aquí me aparece todavía, aquí lo transcribieron porque hoy en día ya aparecen comúnmente digitalizados. Y por ejemplo, ese fue de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. Ajá. Y aquí está su dictamen. Vean, esta información, pues al menos es una maravilla poderlo realizar. Y nos ayuda bastante también para poder buscar no solamente dictámenes, sino también, por ejemplo, pues iniciativas. Y debemos de tener un buen manejo de esta. Todos los congresos tienen su gaceta, por ejemplo, vámonos a lo que es Gaceta Parlamentaria del Senado, Gaceta del Senado. Ajá. Y aquí está su gaceta. Si se dan cuenta, es muy similar a lo que estuvimos viendo. Ajá. Vamos a ver igual. Yo quiero ver qué pasó el 16 de abril del 2018. Y pues aquí está. Ajá. Inclusive, como les digo, ya está digitalizado y lo podemos ver así. ¿Ok? Pero esto ocurre en todos los congresos. Todos los congresos tienen su gaceta porque recuerden que emiten actos legislativos que se les debe de dar publicidad y es de dominio público y pues es una herramienta que debemos de tener sí o sí a la mano, al menos si vamos a estar dedicándonos a eso. O igual si queremos ver, por ejemplo, esto lo usan mucho la Suprema Corte, cuando van a realizar alguna jurisprudencia, van y observan lo que es la iniciativa para ver qué fundamentos y qué fue lo que puso en su exposición de motivos para poder comprender lo que llamamos el espíritu del legislador y darle una interpretación distinta. ¿Ok? No sé si hasta el momento de lo que hemos hablado, alguien tiene alguna duda. Sí, yo tengo una duda. Adelante, dígame. No sé si es duda, es pregunta.
Yo recuerdo que existía una colección de, de publicaciones sobre distintos temas de la Cámara de Diputados, Ah, este, y que lo hacían a invitación a personajes o diputados o funcionarios sobre temas diversos y salía la colección. ¿Todavía existe? se refiere, no sé si se refiere a convocatorias de eventos que hace la Cámara. ¿No? A mí hace muchos años, algunos años, me pidieron que si colaboraba en hacer un artículo sobre las relaciones México-China, ¿no? Ujú. Y lo hice y se publicó en un folleto, en un librito de la Cámara Sí. de Diputados, pero no sé si existan ese tipo de colecciones todavía o cómo puedo localizar aquellos temas en donde uno participó escribiendo. Ok, sí, ya sé por dónde va en ese sentido. Sí, también existe esa parte, miren, voy a compartir. Hoy en día ya cambió un poquito porque ya todo está aquí en el sitio web. Ajá. Pero hoy en día, en ese sentido, me voy a la de la cámara, que es donde al menos estoy un poquito más familiarizado. En esta parte de la Cámara de Diputados, vamos a ver que tienen su área de, sí, porque en efecto es un área de comunicación social, donde te dicen qué fue lo que pasó y en dónde pasó, e inclusive te van a mandar lo que es el link de lo que llegó a suceder. Por ejemplo, déjenme ver aquí dónde está lo que es comunicación, acá está, mira, comunicación, ujú. Y aquí también te aparece todo por fechas. Hay boletines, por ejemplo, boletines que hace cada uno de los órganos internos, revistas, archivos de grupos parlamentarios, pero aquí podemos encontrar básicamente todo. Por ejemplo, aquí me aparece todo lo que pasó el 19 de febrero, o sea, hoy. Si yo me quiero ir a otra fecha, déjenme ver aquí, si yo me quiero ir a otra fecha, permítanme. Ujú. No lo encuentro aquí directamente, pero también hay una forma donde puedo ver todo. Permítame, déjenme ver si lo veo aquí. Sí lo podemos aquí checar. Es que está, como ya me cambiaron el portal, no tiene mucho desde el 2023 que ya está bien esta parte, pero sí podemos encontrar esto. Ajá. Aquí está, miren. Yo me puedo ir también a todo lo que es esta parte. Y aquí me va a decir también todo lo que pasó. Por ejemplo, vamos a ver que si yo quiero del 2000, por ejemplo, yo fui, a ver si me aparece, en el 2025 y di una conferencia, vamos a ver si me aparece. No recuerdo qué día fui, pero fui en diciembre, creo que, no sé, creo que fue por aquí. Ahí me aparece todo lo que llegó a suceder. No, no aparece, miren. Ha de estar trabado aquí el sistema. Pero aquí podemos irnos a todo lo que llegó a pasar en la cámara y ahí nos da los enlaces básicamente, nos da lo que es el área de comunicación social y demás. Igual donde muy seguramente podemos encontrar información más directa es en este servicio, miren, lo que es el Infopal. Info, que es información parlamentaria, Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria. Aquí nos aparece también información que nosotros queremos tener. Y muy seguramente también hay alguna cuestión que usted realizó o si quieren encontrar algo pasado, también lo podemos encontrar aquí y está un poquito más práctico, ¿ok? Pero desconozco quizás si está, si los llegaron a subir, no sé cuánto tiempo ya llegue a tener, pero siempre todo tiene que estar por una cuestión de declaratoria, eh, en este caso en su portal web, ¿ok? No sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda. Doctor, Dígame. este, por ejemplo, bueno, hace un momento nos decía que la técnica legislativa no solamente era la redacción propiamente del instrumento que se va a presentar, sino que ¿Mm? implicaba como, bueno, así lo entendí yo, como la serie de estrategias que podemos tener
como para que se pueda posicionar, no sé si la iniciativa, no sé, yo supongo que sí. Y en ese sentido, daba el ejemplo, por ejemplo, que estaba el diputado en otro lugar, se estaba votando una ley ordinaria y como tener ese, no sé cómo decirlo, como esa, pues sí, esa estrategia para poder considerar los pros y los contras de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estuviera trabajando en el Congreso porque lo que me han platicado es que dentro del Congreso hay un área donde están los como asesores en la parte de atrás Sí, pero por ejemplo, toda esta función de cuando están en en la votación o en la deliberación del planteamiento de la iniciativa, ¿cómo decirlo? Esa actividad es posible seguirla al mismo tiempo en algún lugar remoto. Por ejemplo, vamos a decir que esté el asesor y el diputado, y yo que no soy asesora, estoy en otro lugar. ¿Puedo darle seguimiento para escuchar cómo va el desarrollo de la sesión? sí, y por ejemplo, siempre al menos martes y jueves, que es por reglamento, hay sesiones. Y de verdad, de verdad, hay muchas pantallas en el Congreso y justamente cuando está esa sesión, en todas las pantallas está básicamente lo que es la sesión ordinaria que se está realizando. Y muchas veces nosotros tenemos que, cuando somos asesores, tenemos de verdad, yo vi muchas sesiones, tenemos que estar ahí pendientes porque si va a haber una votación, le tenemos que decir, jefe, quizá en 5 minutos ya va a haber votación. Jefe, se abrió 5 minutos lo que es el tablero electrónico para que pueda ir a votar. Ajá. En esa parte podemos, inclusive nosotros a distancia, y no es necesario que estemos ahí directamente en lo que es, le llaman el corralito, ahí en Cámara de Diputados, donde están todos los asesores. Aún así, existe lo que es un asesor por grupo parlamentario y ese sí comúnmente llega a pasar en lo que es el pleno y él les va avisando inclusive el sentido del voto, porque antes de que inicie una sesión, ellos tienen una reunión que le llaman reunión plenaria, donde se reúne todo el grupo parlamentario y están hablando el sentido del voto, cómo lo negociaron quizá en Junta de Coordinación Política, si se van a poner como bloques, si van a hacer oposición, eso lo ven todo y siempre al menos el asesor tiene que estar informado para que puedas rendirle cuentas. Por ejemplo, otra cosa, y eso fue una práctica, hoy en día ya lo limitaron un poco, muchas veces cuando en una comisión iba a sesionar, porque las comisiones también sesionan, el diputado no iba, pero pues te tenías que llevar bien ahí quizá con el secretario técnico y decirle, ¿sabes qué? Mi diputado tiene otra reunión, pero me mandó a mí y va a respetar el sentido del voto de lo que es su grupo parlamentario. Es una mala práctica, pero se lleva también a cabo y se lleva a la sesión, uno llega ahí a estar y pues básicamente ahí también le va dando, esas sí tienen que ser presenciales. Hay unas que sí son remotas y por eso, por ejemplo, cacharon al diputado Cuauhtémoc Blanco que estaba jugando ahí pádel porque tenía su micrófono abierto, pero comúnmente ya son, ya como ya pasó el COVID, son forzosamente ya físicas y a esas sí tenemos que estar y todo se le tiene que básicamente pues dar de información pues al diputado y tenemos, y si ustedes son diputados, precisamente ese tipo de cosas hacen los asesores. Por eso les digo, la técnica legislativa sí se aplica directamente en lo que son las iniciativas, pero en mi opinión personal también va más allá de cómo te tienes que mover, inclusive jugar con los tiempos, ¿no? Si tú vas a jugar, si tú vas a presentar una proposición con punto de acuerdo, saber que solamente va a poder ser sesionada, va a poder ser, perdón, dictaminada durante el periodo ordinario en el que la presentaste. Y hay muchos, de verdad, muchos diputados que lo presentan el último día del periodo ordinario cuando vamos a saber que eso no va a prosperar. Y es algo muchas veces que no saben o que no conocen, y por eso, si se dieron cuenta, cuando yo entré al portal de cada comisión, por eso no hay muchos aprobados, porque no se saben inclusive los tiempos, las prórrogas para poder pedir que se dictamine. ¿Ok? Y muchas gracias, doctor. Sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, ¿cómo pudiera ser, Leo? ¿Perdón? Yo quisiera hacer una intervención también, Julio. Sí, adelante, con todo gusto. Sí, hace cerca de 7 años nos opusimos a una iniciativa de ley que presentó un Ujú, diputado federal. La detuvimos en comisiones y sí, alrededor de 2 o 3 años estuvimos ahí frenándola
Sin embargo, los auxiliares que estaban en apoyo ahí en el Congreso, diputados federales de otra fracción, porque la presentó esa Morena, Ujú. para variar, ¿verdad? Le llamaron el mayor despojo en la historia de la agricultura. Se llamó la Ley Federal de Variedades Vegetales, donde iban a patentar todo tipo de vegetales domesticables o cultivables. Y Ok. realmente, pasada el periodo de los diputados que nos apoyaron, le perdimos la huella. ¿Cómo podemos hacer para rastrearla y ver en qué estatus se encuentra esa iniciativa de ley o si se consolidó? Es igual muy fácil. Para eso, les comparto pantalla. Tenemos que irnos al portal, igual de la Cámara de Diputados, y tenemos que buscar las comisiones. Si usted recuerda qué comisión era, si era esta la federal, hay que buscar las comisiones. Si era una ordinaria, pues vamos a ir aquí. Aquí como el portal ya lo cambiaron, pero antes se podía ir a otras legislaturas. Déjenme buscar aquí a ver si lo tengo a la mano. Pero si ustedes, por ejemplo, vamos a imaginar, déjenme ver si aquí las tengo a la mano. Es que cambiaron el portal porque antes existía otro portal, pero vamos a imaginar, creo que es aquí en el Infopal se puede. Permítanme, aquí está, miren, a ver si me permite aquí poderme ir. Tiene que ir una de comisiones, a ver si la encuentran. Mm, ok, si no se encuentra, nos podemos ir básicamente a la Gaceta Parlamentaria. Es que les iba a dar otro aspecto, pero no me lo permite abrir. Nos podemos ir básicamente a la Gaceta Parlamentaria, Así ajá, es. y podemos inclusive buscar por, así como el IUS, nos da la opción para que podemos nosotros inclusive buscar. Si tenemos, por ejemplo, la fecha de cuando se presentó esa iniciativa, podemos inclusive nosotros buscar ahí en esa parte y nos va a aparecer la ficha técnica. Vamos a imaginar que fue en el 2021 y que fue quizá en agosto y que usted recordará que fue el 19. Aquí tiene que aparecer sí o sí. La otra, si conoce al diputado, podemos buscar su nombre. Miren, ¿se recuerda el nombre del diputado, compañero? ¿Quién la presentó? Claro que sí. A ver, dígame el nombre del diputado. Heraclio Rodríguez. Cleo, Heraclio Rodríguez. El Heraclio. famoso yaco que anduvo liderando ahora a los campesinos cuando esta nueva ley federal de aguas, también otro despojo a los ¿Es esta agricultores. persona? Y él fue el que la presentó. Ese mero. Ah, ok, perfecto, miren. Aquí nos podemos ir en esa parte y nos aparece que es del PT, por ejemplo. Y aquí podemos ver las iniciativas que ha presentado. Ajá. Aquí, Ley por Federal de ejemplo, Variedades Vegetales. sí, aquí vamos a encontrar la... Él solamente creo que presentó 4 iniciativas, vean. Y aquí podemos ver el estatus. Todas fueron desechadas. ¿Cuál esta, por ejemplo, creo que es esta, ¿no? La número 3. La Ley Federal de Variedades Vegetales. Es esta, ¿no? La que está aquí. No Vean, alcanzo de... esa, mire. No sé si la llega ya a enfocar. Sí, ¿Sí? Creo que me parece que sí es. Y si Sí, eso no, me da. Esa es, vean, esa es. y creo que inclusive como no se la aprobaron, la volvió a hacer diferente. Aquí está Ah, quien la sí. propone y vean, Sí, pues fue es que le desechada. pagaron. Era un compendio de cerca de 300 hojas técnicas, científicas, incapaz de realizarla a él, ¿eh? A él nomás le dieron un dinero y órale, Sí, empújala y sácala. y aquí está desechado. Inclusive si nosotros le damos clic, pues aquí Ah, podemos ver toda esta parte. Ajá. Ver sí, el historial y aquí nos aparece todo. Ajá. ahí Inclusive aquí está, si nosotros, afortunadamente, aquí está, mire, aquí está la iniciativa y aquí básicamente pues también el dictamen, cómo lo hicieron y demás lo podemos encontrar. ¿Ok? excelente. Sí, afortunadamente intervino la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad en México y fue la que Ujú. pugnó comisiones en el fundamento científico que conlleva a cualquier ley y para atrás. Claro. Gracias a Dios, qué bueno, desconocía. Sí, les digo, ahí ya encontramos y fue desechado. Así lo podemos buscar y es más fácil si sabemos el nombre del diputado. Hay otra forma también, pero no, el portal no me lo permite, pero por nombre por diputado, también toda la información es pública porque fueron actos legislativos. ¿Ok? Por eso Excelente, es, muy amable. sí, por eso es importante saber siempre cómo se maneja la Gaceta Parlamentaria para poder entender y saber también muchas veces cómo lo hicieron, porque muchas veces nos llegamos y nos dejamos guiar, quizá por lo que dicen las redes sociales o notas amarillistas,
y no hay como nosotros ir, buscar el dictamen y ver en cómo y por qué lo aprobaron. Ajá. O también ver la iniciativa y ver cuál es el trasfondo en ese sentido. ¿Sale? No Otra sé, pregunta sobre sí, esta, Julio. dígame. Acaban de presentar también otra ley similar a esta que en comento, la Ley Federal de Ajá. Aguas Nacionales. Estaba escuchando en la clase anterior que podemos pugnar una de sus partes, ¿verdad? Hay una parte relativa a que el dominio de la concesión, al fallecer el concesionario, una concesión federal que otorga Conagua, va a pasar, va a dejar de ser propiedad privada o concesión privada a formar parte de nueva cuenta a- al acervo de Conagua, a propiedad de Conagua o a criterio de Conagua, a discreción de disponer de ella como gusten. ¿Cómo Ajá. pudiéramos pugnar esa parte únicamente? Lamentablemente, como tal, la figura correcta era hacer un amparo, ya no se puede porque modificaron la reforma en la materia de amparo, pero sí se puede, por ejemplo, sentar precedentes, se pueden ir a CNDH, se pueden, por ejemplo, las asociaciones juntar o muy seguramente, por ejemplo, también partidos políticos donde puedan presentar quizá pues esta acción de inconstitucionalidad o puedan darle seguimiento a lo que es ante la Comisión Interamericana. Pero referente a esa parte, si ustedes identifican en alguna ocasión una iniciativa y saben a cuál se fue turnada, lo vamos a ver así, miren. Por ejemplo, la que usted me dice, la ley de Sí, agua, ajá, se turnó a una comisión y fue la de recursos hidráulicos, me parece que se turnó a esta. Déjenla busco. Aquí ya está. pasó de definiciones. Sí, 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 pero a lo que voy es que quiero que, si un día tienen una duda en eso, ¿cómo pueden ver todo el seguimiento que se le hizo? Se van a esa, por ejemplo, esta está vigente, vemos que es de recursos hidráulicos y nos vamos a ir a asuntos turnados, ver asuntos. Y, por ejemplo, aquí están. De hecho, no están, por ejemplo, aprobadas, y ya sabemos que se aprobó, pues aquí básicamente lo vamos a estar viendo, creo que es esta, miren, proyecto por el que se expide la Ley General de Aguas y abroga la Ley de Aguas Nacionales. Fue aprobado en ese sentido, y aquí, por 16. ejemplo, podemos darle clic y nos aparece una ficha técnica de todo lo que vimos. Si queremos ver el dictamen, le vamos a dar aquí. Ajá, no está disponible, hay errores en la página. A ver, permítanme. Acá está, miren, también. Y aquí son 236 páginas. Aquí contiene todo lo que es el dictamen, la iniciativa, las votaciones. Hasta abajo deben de venir inclusive las firmas de los diputados, por ejemplo, que lo aprobaron en comisión y demás. Ajá. Todo esto aquí es importantísimo saberlo manejar, porque así vamos a saber nosotros el trasfondo y no se vayan solamente con lo que digan. Quizás si es un tema muy importante, podemos verlo aquí. Y por ejemplo, si ustedes representan alguna fundación, asociación o algún gremio, pueden así Sí. buscar lo que es la iniciativa y así una vez que lo lean, pueden ir inclusive y ya con bases sólidas, por ejemplo, pueden ir con un diputado de oposición para que presente las reservas en esa parte. Vamos a ver esa parte de las reservas, hay una clase que es de las últimas de debate legislativo, ¿ok? Pero espero que les haya servido a todos este ejemplo que les di, que es bastante Una práctico. pregunta, Julio. ¿Cuánto tiempo se tiene para presentar la acción de inconstitucionalidad? Que creo que es Eh, la apelación más viable que pudiera haber. Honestamente no tengo el dato así directamente, no recuerdo muy bien el término, pero sí tiene básicamente un término. Lo puede realizar desde la Suprema Corte o también puede hacer meramente lo que es el trámite, la CNDH, algún órgano autónomo o lo que es también algún partido político. De un autónomo, ¿no? Es el Sí, problema. pero lo van a dejar básicamente a disposición de la Suprema Corte, ¿ok? Así Que es. no sé también, no recuerdo si también esa parte de las acciones de inconstitucionalidad las eliminaron, me parece que sí. Ajá, hay que checarlo. Uno de los enfoques principales, sí, al parecer sí. Creo que Realmente sí lo eliminaron y por eso hicieron el plan B de la reforma judicial, porque si no se aprobaba una, le daba chance al legislativo de poder seguir legislando sin que interfiriera, pero creo que también ya feneció y se eliminó esa parte, al menos en cuestiones de leyes nuevas. No tengo muy bien el dato, pero me parece que sí. ¿Cómo podemos saber eso? También podemos buscar el dictamen. ¿Ok? a ver si para la próxima se pudiera tener esos datos, Julio. Sí, los voy a investigar y se los digo.
¿Ok? Ok, por supuesto, gracias. Perfecto. Muy amable. Sí, para servirle. Vamos a continuar porque ya nos desviamos un poquito, pero creo que también nos sirve toda esta parte. ¿Ok? Entonces vean lo importante que es la Gaceta Parlamentaria. Vamos a ver, por ejemplo, que las iniciativas, hay una iniciativa que va a parar todo el trabajo legislativo y se le tiene que dar prioridad. Y hablamos de la iniciativa preferente. Esa iniciativa preferente es cuando el Ejecutivo, en este caso en el ámbito federal, presenta esa iniciativa. O en su caso, el gobernador o gobernadora en un ámbito local va a presentar esa iniciativa. Esas van a tener nombre de iniciativa preferente. Recuerden que tiene la facultad de hacer iniciativas, no de legislar. Por eso se le da mayor prioridad a la iniciativa preferente, porque la iniciativa preferente va a parar todo trabajo legislativo y se le tiene que turnar automáticamente y dictaminar, inclusive casi en un periodo muy veloz. Pues les voy a hablar igual de los periodos de dictaminación la siguiente sesión para que pueda básicamente tenerse presente. ¿Ok? Eh, lo que es la iniciativa preferente, recuerden, es por parte del Ejecutivo. Legislatura, ya hablamos de esta parte de la legislatura. Cada legislatura emitió básicamente distintos actos legislativos. Estos actos legislativos también se someten a lo que es el principio de legalidad, de fundado y motivado y emitido por una autoridad que esté en el ámbito de sus competencias. Ajá, todo eso, por eso vamos a ver ahorita en las iniciativas que se inicia con esa fundamentación para cumplir con básicamente el Estado de Derecho referente a lo que es el principio de legalidad. La orden del día, esta orden del día aplica para lo que es comisiones, para lo que es básicamente una sesión, también ahí en el Pleno. Esta orden del día, pues básicamente contiene todos los asuntos que puedan en ese momento o en esa sesión discutirse. ¿Ah? Las órdenes del día también se suben a lo que es Gaceta Parlamentaria para que nosotros sepamos el tema y el orden en el que se fueron discutiendo. Ajá. Pleno, pues recuerden la Asamblea General en este caso, donde se reúnen los diputados o senadores, que ya vimos, por ejemplo, que al menos el Pleno de la Cámara de Diputados es el único facultado que va a alojar el Congreso General. Y de hecho ya explicamos el porqué de ese símbolo. Ajá. Otra cosa, proposición con punto de acuerdo. Esto es muy importante. Una proposición con punto de acuerdo. Ajá. Déjenme, les voy a mostrar uno para que podamos. Esto fue, apenas me lo dio una compañera, permítanme. Viene del Senado. Déjenlo busco, permítanme. Para que podamos ver un poquito más en esa parte. De hecho, no sé si está aquí, no sé si se quedó aquí, porque también tenía acceso, pero vamos a ver, porque quiero que vean con un ejemplo real lo que es básicamente eh, un, eh, una proposición con punto de acuerdo. Permítanme. Miren, les voy a mostrar uno propio. Aquí, por aquí está. Permítanme. Pero hasta el momento ya se aburrieron o todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Está interesante el ejemplo anterior porque pues es casi, bueno, no, más bien es real, ¿no? Sí, Ujú. sí, todo esto es real. Aquí está, miren. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un punto de acuerdo? ¿No? El punto de acuerdo, vean, tiene la misma estructura y de hecho es la misma y el mismo proceso que una iniciativa de ley. ¿Qué se busca con la proposición con punto de acuerdo? Primeramente, resolver cosas que no vamos a darle trámite meramente en la ley. Las proposiciones con punto de acuerdo, ajá, aquí en el concepto que nos da el reglamento dice, es una petición para que la Cámara asuma una postura institucional respecto a un asunto no legislativo. Por eso les digo, son cosas que se van a resolver no meramente por medio de la ley, no legislando. Pero un diputado, esto aplica también para el nivel local, un diputado o un senador va a exhortar, y casi comúnmente son exhortos, donde van a exhortar a alguna dependencia, van a exhortar, por ejemplo, al mismo ejecutivo, pueden exhortar a otra cámara, no importa si tú eres local, puedes meterte en ámbito federal sin problema, ¿eh? Puede igual, si tú eres ámbito federal, te puedes meter a alguna cuestión local sin problema. ¿Por qué?
Porque este exhorto básicamente es para, y por ejemplo les leo este, ¿no? Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que de forma coordinada y en el ámbito de sus atribuciones vigilen, verifiquen y regulen los lineamientos de las tarifas, planes y costos que ofertan los proveedores concesionarios de telefonía celular, a fin de que los servicios adquiridos por los usuarios correspondan a los que ofertó el proveedor de telefonía celular en su contratación. ¿Ok? Este es el exhorto, pero para eso también tiene que venir fundado y motivado. Y aquí están pues básicamente todas estas consideraciones, que es como la exposición de motivos, donde tenemos que argumentar, motivar el por qué queremos hacer ese exhorto. Esto sirve para dos cosas. Ajá. La primera, si, aunque el diputado lo presente, ajá, aunque el diputado lo presente, no significa que ya vaya a ser válido. Y muchas veces, con este tipo de puntos de acuerdo, el diputado le puede dar publicidad, porque créanme que también eso se van a ir a una comisión, se van a dictaminar y se van a votar en el pleno. Muchos de ellos, de hecho, no son aprobados porque le dan preferencia a iniciativas. Pero si se llegan a aprobar, en ese sentido, si se llegan a aprobar, por parte de la comisión pasará a pleno y el pleno, si vota a favor de ese punto de acuerdo, se va a exhortar, pero ya no viene por parte del diputado. Es un exhorto que viene directamente por parte de la Cámara de Diputados. Ese es un exhorto institucional. Pero ¿qué herramientas o qué tips les doy? Muchos diputados hacen esta parte, muchos senadores, porque lo que se busca también es asentar un precedente. Por ejemplo, ajá, muchos diputados hoy en día con lo que es la parte de que se dio el sarampión, ¿no? Están haciendo sus exhortos a la Secretaría de Educación Pública para que, perdón, a la Secretaría de Salud, puede decir que en coordinación con la de Educación Pública, fomenten y hagan acciones para la vacunación oportuna, ¿no? Un ejemplo. El diputado en redes sociales puede salir, puede inclusive decir, ¿saben qué? El día de hoy presenté este exhorto y él le puede dar publicidad. Y eso muy seguramente llegará también a oídos de la autoridad a la que se le esté exhortando y también pues es como un jalón de orejas cuando un diputado lo hace. Ajá. Se puede exhortar, por ejemplo, a alcaldes, a municipios, se puede a un gobernador, alguna secretaría, algún órgano autónomo que dependa quizá económicamente por parte del gobierno, principalmente va a funcionarios públicos, va principalmente a cuestiones de autoridades públicas. No importa, una cuestión local puede exhortar a la misma presidenta. Y si se llega a aprobar ese exhorto no viene por parte del diputado Juanito Pérez, un ejemplo. Viene por parte de la legislatura, por ejemplo, 35 del estado de Veracruz, un ejemplo, ¿no? Y es un exhorto que se le va a dar a la presidencia. Entonces, eso es importante también saberlo. Si van dudas, adelante, díganmelas. Creo que Alfredo tiene duda, adelante. Sí, es lo siguiente. Por ejemplo, en un caso que tenemos en Morelia, donde la rectora, desde hace casi 8 años, se ha negado a pagar algo que está en el contrato colectivo de trabajo, que es el pago a las viudas, la pensión a las viudas y a los profesores y profesoras que ya por razones de edad, de enfermedad, están retirados del servicio práctico universitario, de su carga de trabajo, pero ya por la edad, pero tiene años que no quiere pagar a pesar de que el tesorero, ella dice que lo ordena, después dice que no sabe nada, lo ordena al tesorero, el gobernador dice que porque la universidad es autónoma, tampoco puede intervenir. Total, así nos traen. Eh, ¿Cuál es la pregunta y por tanto lo que estamos buscando recomendar? ¿Cómo se puede dirigir a una comisión de la Cámara de Diputados, ¿no? Para dar a conocer este problema donde todo mundo elude que por ser un organismo autónomo la universidad, no se puede ejercer ningún tipo de recurso legal contra ello
eh, ni el recurso judicial, ni recurso de amparo, etcétera. Entonces estamos viendo cómo recurrir a alguna comisión de la Cámara de Diputados para presentar el caso y o que se llegue precisamente a esto que estamos viendo ahorita, a una proposición con un punto de acuerdo donde se puede exhortar a la rectoría a que informe y cumpla. Sí, claro, de hecho sí se puede hacer, solamente hay que darle una muy buena estructura. Sí, aunque es autónomo, recuerden que va a depender económicamente del presupuesto, muy seguramente del estado de Michoacán. Así que, por ejemplo, podemos darle dos vertientes. Una donde se exhorte, ajá, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que pueda vigilar los ejemplos, se me viene algo así a la mente, ¿no? Los saldos pendientes de los profesores jubilados y las pensiones que tuvo la Universidad Autónoma de Michoacán. Es un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo. Hay que darle estructura. Esa es por una parte. La otra también se puede, por ejemplo, exhortar a lo que es la Secretaría de Educación local, la de Michoacán, para que pueda vigilar y coordinar lo que es el pago de las pensiones vencidas que quizá tiene la rectoría de por parte de la universidad. Una vez que nosotros ya tenemos bien estructurado lo que es básicamente la proposición con punto de acuerdo, hay que realizar muy bien lo que es, pues básicamente la exposición de motivos o todas las consideraciones. Ahí se pueden anexar pruebas, se pueden anexar básicamente testimonios, se pueden anexar pues igual alguna evidencia que se tenga y argumentando y motivando todo para que se le den elementos a la comisión que lo va a dictaminar. Y con eso, si se llega a aprobar en el mejor de los casos, se va a hacer un exhorto por parte de la Cámara y es una postura que va a tener la Cámara. Pero si no se llega a prosperar, pues también, como les digo, si no prospera es como un jalón de orejas que van a tener también porque el diputado ya lo presentó y al menos por Gaceta Parlamentaria y lo que es también muy seguramente el Pleno lo puede conocer. Por ejemplo, yo a mi diputado siempre le decía, cuando usted haga un punto de acuerdo, no solamente haga el video, solicite voz, porque al final les dan hasta un minuto para poder realizar lo que es algún comentario, y al final yo le decía, solicite voz y ante las cámaras de lo que es el pleno, usted diga que ya presentó esta proposición para que se le dé atención y e invita a los compañeros a que lo apoyen. Obviamente eso también se puede realizar y queda todo como precedente, pero para eso también necesitamos pues un diputado que los quiera apoyar. Yo le invito a que pueda unirse algún diputado o senador, ya sea local o federal, en ese caso de los diputados, de su distrito para que pueda darle trámite. ¿Okay? Una pregunta última. Pensando en que no hay la disposición de algún diputado federal para hacerlo, de los locales que conocemos, ¿cómo se puede llevar el asunto directamente a las comisiones de la Cámara, Ok. no siendo parte uno de la función Si, parlamentaria? si quizá un diputado no les brinda la atención, pueden ir directamente, por eso les ponía aquí, por ejemplo, vamos a imaginar que su tema, yo lo vinculo al menos, un ejemplo con educación. Ajá. Aquí muy bien pueden ustedes visitar la cámara o hablar a la extensión, por ejemplo. Aquí vamos a imaginar que es de educación. Ajá. Educación, aquí está, te dice inclusive el número de extensión. Puede marcar y hacer una cita o puede inclusive, le da clic y puede hablar con uno de los integrantes o principalmente con lo que es el presidente. Aquí los puede ver, vamos a ver su conformación. Así sin ningún problema lo puede realizar. Integrantes. Ajá, por ejemplo, está en tarjeta. Está en lista. Permítanme. A ver si me lo abre. Aquí está. Básicamente, no me lo abrió. Pero aquí, con alguno de los diputados que estén aquí, pueden ustedes acercarse, ya si saben a qué comisión puede dársele y que los apoyen, porque esto es una facultad exclusiva, al menos de los diputados, el presentar proposiciones con punto de acuerdo, porque la postura es por parte de la Cámara. No me abre, aquí está, miren, en lista, ella es la presidenta. Ajá, aquí, por ejemplo, pues hay secretarios, hay integrantes, se puede acercar con alguno de ellos y a ver si le pueden brindar la atención como parte de esa comisión. Y puede, por ejemplo, también contactar a cada uno de esos por tu correo
o también por su extensión que tenga en su oficina. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. No sé, ¿alguien más referente a esto? Si no, vamos a continuar. Seguramente ahorita van a salir más dudas, porque todavía hay muchísimos temas que vamos a hablar. Entonces, estábamos en lo que son las proposiciones con punto de acuerdo, recuerden, ya vimos alguna parte esencial de eso. La otra es el quórum. El quórum, recuerden que es el requisito mínimo de diputados presentes en el momento de que se va a sesionar para que pueda, en ese sentido, llevarse a cabo lo que es la sesión. Si no hay quórum y se llevó a cabo así la sesión y se aprobó algo, es inconstitucional esa parte. Ajá. ¿Cómo vamos a saber eso? Ya vimos ahí en Gaceta Parlamentaria las votaciones, el quórum que hubo y demás. Pero el quórum aplica para toda, es regla general para todos los congresos y aplica para comisiones y para lo que es el pleno. Si son 500 diputados, necesitan existir 251 diputados presentes, ¿ok? Para que la sesión inicie. La otra es el turno básicamente, cuando nosotros hacemos nuestra proposición con punto de acuerdo o nuestra iniciativa, nosotros básicamente se las vamos a entregar, que de hecho ya de manera particular el grupo parlamentario es quien le da gestión. Ajá, el grupo parlamentario, porque lo que busca también el grupo parlamentario es de que no presentes una iniciativa en contra de los valores, principios o cosas, pero el grupo parlamentario antes te da una revisión. Suponiendo que te da la aprobación, te dice el grupo parlamentario, perfecto, yo la voy a presentar y en este caso el grupo parlamentario vincula y dará tu iniciativa o proposición con punto de acuerdo a mesa directiva. Mesa directiva lo va a leer, lo va a tener a su alcance y lo va a turnar para su dictaminación a una comisión. El turno, ajá, quiero que vean, puede ser bicameral, el turno puede ser para dictaminación, por ejemplo, pueden ser para dos comisiones para que trabajen en conjunto. Por ejemplo, vamos a imaginar que puede que se dé una iniciativa donde se incentiva el deporte en las escuelas y en los niños, ¿no? Pues se puede dar para que dictaminen juntas deporte y niñez. Ajá. Pero vamos a imaginar que solamente se da una a niñez. A niñez se le puede, por eso aquí vemos asuntos turnados, se les van a turnar las proposiciones con puntos de acuerdo, iniciativas, puede ser con comisiones unidas. Aquí, por ejemplo, hay distintas iniciativas que seguramente con alguna otra comisión, la mesa directiva sí lo consideró, y si son comisiones unidas, ambas van a tener que trabajar en el dictamen. Si es particularmente a una comisión, ella tiene que trabajar en el dictamen, pero hay otro que también se turna para mera opinión. Ajá, si la mesa directiva determina que alguna comisión es prudente que conozca del tema y pueda brindar también elementos quizá objetivos para la elaboración del dictamen, pues se lo turna. Y tiene que dar, yo les podría decir, cuando es de opinión, si les llega a dar un turno de opinión a alguna comisión, es meramente un dictamen sin que tenga alguna procedencia. Y las opiniones pues van a ayudar meramente a lo que son las comisiones que van a dictaminar por la postura que tiene esa comisión. Ajá. Entonces es importante identificar que pueden turnarse en ese sentido. ¿Y quién lo turna? Mesa directiva. La otra es el discurso. Ajá. Casi siempre las iniciativas van acompañadas y también proposiciones con puntos de acuerdo de un discurso, porque si se llega a aprobar en comisión y te la suben al pleno para que se discuta ahí, tiene que iniciar el proponente con un discurso ante la Cámara para que básicamente se le pueda dar aprobación. Pero también lo que llega a pasar en la práctica es de que si tú el día de hoy la presentaste, también puedes solicitar ante lo que es con tu coordinador, puedes presentar ahí que en la orden del día se te brinde la palabra hasta por 5 o 3 minutos para subir a tribuna y dar el discurso de una iniciativa que el día de ayer presentaste, por ejemplo. El discurso entonces es importante porque básicamente pues es esa comunicación verbal que vas a tener con el pleno y básicamente con todas las cámaras y medios de comunicación que van a tener ahí.
¿ok? Yo les recomiendo algo, no usen inteligencia artificial. Yo he impartido estos cursos principalmente luego a jóvenes, y cuando dejamos algún trabajo, ellos utilizan IA y así no aprenden. La IA solamente va a ser para poderse apoyar, ¿ok? No sé si alguien iba a decir algo. Sí, doctor, Sí, por ejemplo, cuando estamos viendo las noticias, o sea, que ajá. para entender el tema del turno, ¿no? Porque Ujú. como no estoy familiarizada, entiendo que es, por ejemplo, cuando están en el desarrollo de la sesión del Pleno del Congreso y entonces dice, túrnese a la comisión fulanita de tal, ¿es eso? O cómo es el turno? No lo Eh, capto. sí, el turno puede darse también ahí en lo que es básicamente en el pleno se puede dar, pero no siempre se da en el pleno. Ajá. Si se da en el pleno es porque ahí se presentó la iniciativa. Ajá. Y en ese sentido, por ejemplo, casi siempre se da el turno, por ejemplo, si los diputados quizá hicieron alguna modificación en algún dictamen, se vuelve a turnar a alguna comisión para que lo vuelva a hacer. Pero el turno es más administrativo. Uno va a lo que es mesa directiva, básicamente entrega su iniciativa y ellos, al determinar la materia que es, recuerden que por eso son las comisiones y son muy amplias para poder abarcar al menos todos los temas donde se pueda votar. Y por medio de un documento te van a informar a ti, diputado, que fue turnada a dicha comisión, ya sea en una comisión unida, que sí, que quizá la turnaron a dos comisiones, una para opinión y otra para dictamen, para que tú sepas el estatus de ese derecho que tienes constitucionalmente de presentar iniciativas. Pero se puede llevar a cabo en lo que es básicamente en el pleno, en viva voz, o también administrativamente en oficina, como un trámite. ¿Ok? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien más iba a decir algo? ¿No? Perfecto, vamos a continuar entonces. Ahora, esos al menos, si se dan cuenta, son aspectos que yo les recomiendo que sepan, que conozcamos, porque conociendo esa parte se nos va a hacer un poco más fácil poder realizar. Por eso les digo, la iniciativa para mí es lo más fácil, pero conocer esta generalidad, que yo les di al menos unos puntos generales, esa es técnica legislativa, saber cómo podemos atender esa parte. Ahora, todo el proceso legislativo, así por ejemplo, como en una demanda, ¿no? En un proceso inicia por una demanda, por una denuncia, ¿no? De acuerdo al rubro, pero aquí todo proceso legislativo va a dar el primer paso y va a iniciar con esta iniciativa de ley, que ya vimos quién puede presentar esto. Por eso yo les pongo aquí, todo inicia con la iniciativa de ley. Porque aquí en un concepto que les pongo dice, es el documento formal que los órganos o actores facultados legalmente presentan ante cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. Tiene como propósito crear, reformar, adicionar, derogar, abrogar disposiciones constitucionales o legales. Por ejemplo, en uno de los cursos uno me decía, oiga, un diputado federal puede hacer su iniciativa y presentarla en el Senado. ¿Puede pasar eso? Y de verdad que me puso mucho a pensar, ¿eh? Y yo dije, ok, es una muy buena pregunta porque de cierta manera no te lo impide la ley, pero si sale de Cámara de Diputados, lo correcto es de que tú le des con tu grupo parlamentario y coordinador el trámite ahí. No estaría legalmente impedido, pero por una cuestión de regla, siempre el Senado, el senador en el Senado, el diputado en la de diputados. Los únicos que tienen carta abierta son cuando no son legisladores, ellos lo pueden presentar a cualquiera de estas. Ahora, es importante saber esto. Los verbos rectores de la iniciativa de ley son estos. Una iniciativa de ley va a reformar, adicionar, derogar o abrogar, no más. Solamente eso, o bueno, la otra puede ser crear, cuando se crea una nueva ley. Yo podría poner ese aquí. Recuerden, es reformar, adicionar, derogar o abrogar. Es el verbo rector. Por eso cuando nosotros en una iniciativa, hacemos una iniciativa, por ejemplo, por aquí tengo una iniciativa, déjenme ver.
Por ejemplo, cuando nosotros vemos una iniciativa, vemos el verbo rector. Dice iniciativa con proyecto de decreto. Cuando nosotros veamos ese proyecto de decreto es porque no es ley. Ajá. Por el que se adiciona un párrafo al artículo tercero. Ese es el verbo rector de lo que es esta iniciativa. Si se reformara, tenemos que dar en reformar. Si se va a abrogar, abrogar. Si se va a derogar, derogar. Pero aquí siempre tiene que estar presente en nuestras iniciativas esto. Y es algo que de verdad asesores luego no dominan. O por muchas veces por copiar y pegar y hacer algún machote, lo ponen mal. Ajá. Ahora, como les digo, estos son los verbos rectores: reformar, adicionar y derogar y abrogar. Vamos a ver cada uno de estos. Cuando ustedes vean el verbo rector en alguna iniciativa de ley que nos habla de reformar, la palabra reformar quiere decir modificar parcialmente el texto de una ley o disposición legal ya existente, alterando su contenido, alcance o redacción sin anularla por completo. Se los explico. Cuando nosotros veamos reformar, solamente vamos a modificar, ya sea haciéndolo más corto algún párrafo, ya sea un párrafo o alguna fracción o el nombre de algún capítulo, ya sea que vamos a cambiarle quizá el nombre, ya sea porque vamos a hacer más amplio algún párrafo o porque le vamos a añadir una coma o algo gramatical. Si se dan cuenta, no cambia al menos todo lo que es su contenido esencial, pero sí vamos nosotros mediante este verbo rector a reformar algo que puede ser una fracción. Podemos, por ejemplo, cambiar el nombre de una fracción. Si es así, se reforma. Si vamos a quizá a cambiar parte de un artículo, de un párrafo de un artículo, ese se va a llamar reformar también. O por ejemplo, si vamos a cambiarle el título a quizá un capítulo, también es reformar. Ese es el verbo rector. Ajá. La otra es adicionar y son cosas totalmente distintas. Dice, adicionar significa añadir o incorporar nuevos preceptos, artículos, fracciones, incisos o párrafos a una ley o disposición ya vigente, sin modificar el contenido de las ya existentes. Cuando ustedes vean adicionar, es porque quizás si un artículo, ¿no? Artículo quinto de la Ley Federal del Trabajo, se me viene a la mente. Tiene 3 párrafos, ¿no? Pues nosotros vamos a imaginar que le vamos a agregar un párrafo cuarto, pues vamos a poner iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo quinto de la Ley Federal del Trabajo. La palabra adicionar, como les dice, va a ser referente si vamos a adicionar un artículo. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos abierto una ley y dice, ejemplo, ¿no? Artículo 2, artículo 2 bis, artículo 2 ter, artículo 3 cuarter, y así sucesivamente, ¿no? Eso es adicionar. También, por ejemplo, si vamos a adicionar, vamos a imaginar que se le va a agregar el artículo 137 a la Constitución. Es un ejemplo. Eso también se puede hacer y va a ser meramente una adición. Pueden adicionarse también no solamente párrafos, también incisos, alguna fracción de algunos numerales que tengan ahí, se pueden hacer. Y eso cuando no es, este es nuestro verbo rector, cuando vamos a realizar alguna adición. Si se dan cuenta, no es reformar, es añadir algo que ya existe. Ajá. La otra es derogar. Derogar yo les podría decir que para que quizás si alguien no estudia derecho, es un sinónimo de eliminar. Eliminar. Ajá. Por ejemplo, yo he dado clases en materia penal y un día yo les pedí que me buscaran la figura de la tipificación de secuestro. Aquí yo vivo aquí en el Estado de México y un alumno me dice, profe, que cree que el Código Penal del Estado de México dice que está derogada. ¿A poco ya no existe el delito de secuestro? Y podríamos, quizás si no conocemos bien las leyes, podríamos creer que sí, porque como les digo, derogar es eliminar. Aquí de hecho en el concepto dice, derogar significa dejar sin efecto o anular parcialmente una ley. ¿Qué se puede derogar? Un párrafo. ¿Qué se puede derogar? Un artículo, una fracción, un inciso. Eso se puede derogar. Pero la respuesta es que se derogó esa figura típica porque se hizo una ley especial en materia de secuestro
que ahora la legisló la federación y aplica para todas las entidades federativas. Entonces, cuando vean ustedes quizá en algún artículo, un párrafo, aparece comúnmente cuando vean la ley, entre paréntesis, y dice derogado. Y de hecho ahí también les aparece luego la fecha de su publicación para que puedan también ahí darle trámite. Cuando aparece esta parte de derogado, significa que quizá esa parte ya no existe. Por ejemplo, en los códigos penales, lo que es la bigamia, ¿no? El delito antes era un delito, la bigamia. Hoy en día ya no es, ya no existe ese delito en ninguna ley y por eso se pone derogado. ¿Ok? Y la otra es abrogar. Pueden muchas veces confundir derogar y abrogar, pero son cosas distintas. Abrogar significa anular o dejar sin efecto en su totalidad una ley. La abrogación solamente va a ser para eliminar una ley. No podemos utilizar el término de abrogación para un párrafo. No podemos utilizar el término abrogación si vamos a eliminar un capítulo completo. El término abrogación es único y exclusivo para quitar y eliminar y dejar sin efectos una ley completa. Pero ojo, si yo abrogo, ajá, de hecho, si yo abrogo es porque voy a crear una nueva ley. Por ejemplo, de hecho, si nosotros nos vamos quizá a cuestiones textuales de la Constitución, del nombre de la Constitución actual, podríamos decir que se llama Constitución de 1917, que abroga la Constitución de 1857. Así tal cual dice. La de 1857 se abrogó, se dejó sin efectos, esa ya no tiene vigencia, y se creó una nueva. Entonces recuerden, si se abroga es porque voy a crear una nueva, pero no esencialmente, no esencialmente. También se puede abrogar una ley porque quizá ya no, quizá su uso ya es obsoleto, ya ni siquiera se legisla esa parte, ya ni existen quizá las figuras jurídicas que contempla ahí. Entonces, si se abroga, muy seguramente se crea una nueva ley y ahí tiene que decir iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la ley tal y se crea tal. Pero también puede decir solamente que se abroga y tenemos que exponer bien en nuestra exposición de motivos el por qué tiene que eliminarse esa ley por completo. Pero el término y verbo rector que debemos de utilizar es abrogar. ¿Ok? ¿Alguien hasta el momento en eso puede tener alguna duda? Yo me hice bolas un poco. Ok, ahorita se los vuelvo a explicar. No, no está bien nada más abrogar, o sea, ¿puedes abrogar sin crear otra ley o Miren, les pongo sustituir? un ejemplo. Les pongo un ejemplo, ¿va? Esta es una ley, ¿va? Todo el contenido de esta ley, pues básicamente, pues ya es obsoleto. Por lo que yo voy a crear una nueva ley. Voy a crear esta ley de color anaranjado. Entonces voy a poner iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la ley color gris y se crea la ley color naranja. Esta dejó sin efectos a esta y eso comúnmente llega a pasar. Pero también quizá esta ley ya ni se usa, en el otro ejemplo que les di, ya ni siquiera se usa en México. Es más, ya ni siquiera existe eso. Vamos a imaginar un ejemplo muy burdo, que es una ley para quizá regular los beepers, ¿no? Que ya tiene mucho tiempo ese medio de comunicación, ¿no? Pues eso ya ni siquiera existe en México. Puede hacerse una iniciativa por el que se abrogue esa ley sin la necesidad de que se tenga que crear una nueva. ¿Ok? Pero comúnmente si se abroga algo es porque se crea una mejor. ¿Queda claro? Creo que sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda. Sí, Sí, si me gracias. permite. Ok, adelante. Yo he visto decretos por los cuales se reforma integralmente una ley y dejan el mismo, digamos, el mismo título de la ley, pero casi, más bien todos los artículos cambian. Solamente lo que se mantiene es el nombre de la ley. Y dicen que es reforma. Ok, ahí por una cuestión gramatical, muy seguramente el iniciante se equivocó. Y también, y sí llega a pasar, muchas veces puede que diga, por el que se abroga el artículo quinto, ¿no? Eso es un término mal. Y de hecho, la comisión puede echar para abajo eso. ¿Por qué? Tocando en esa parte ese tema,
Lo que se va a aprobar y lo que básicamente se aprueba en una comisión, es esto, vean, esta es una iniciativa, lo que se aprueba, la comisión lo que aprueba es esto, el proyecto de decreto. Aquí lo pongo, esto, por eso se hace este texto comparativo, este texto propuesto. Lo que modifica y lo que aprueba y en lo que se versa el dictamen es con el proyecto de decreto. Ajá. Ahora, ese proyecto de decreto, si lo aprueban ambas cámaras, es el mismo decreto que va a aprobar el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación. Y es mediante decretos. Así que si en el decreto venía mal estructurado y no se dio cuenta ninguna de las cámaras, así lo pueden aprobar. Y es un error gramatical enorme, ¿ok? Quizá de forma, pero sí llega a suceder en algunos casos. Y precisamente por eso cuando hagamos uno, hay que checarlo 2, 3 veces en esa parte, y más si van a hacer algún dictamen como comisión. ¿Ok, compañera? Sí, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Sí, yo tenía una duda. Adelante, con todo gusto. Sí, bueno, buenas noches primero que nada a todos. ¿Sí? Y mi duda era que si dentro del proceso, cuando se hace una iniciativa de ley, la misma cámara, bueno, la misma cámara que lo está revisando puede exhortar a, por ejemplo, que en vez de que se cambie a derogar, se pueda abrogar, o si está adicionando que se crea la creación de una ley. ¿Eso puede llegar a pasar? Ok. Un poquito revuelta su pregunta, pero te la respondo así. Cuando se hace una ley, cuando se va a votar un proyecto, un dictamen en el Pleno, comúnmente esto llega a pasar con leyes totalmente nuevas. Por ejemplo, muy seguramente recordarán esa ley de aguas, ¿no? La nueva ley de aguas, que estábamos hablando un poco ahorita de esa parte. Lo que pueden hacer los diputados, y esto comúnmente va cuando se vota una ley totalmente nueva, es hacer, por eso se vota en lo general, vamos a hablar igual de eso más adelante, y por eso se vota también en lo particular. Cuando se hace la votación en lo particular, los diputados pueden todavía hacer cambios a ese dictamen y a ese proyecto de decreto y presentan sus reservas. No hay un número limitado que digan, voy a presentar solo va a aceptar 10 reservas. No, pueden aceptar muchísimas. Ajá. Porque se tiene que aprobar con los términos y condiciones que el Pleno diga. Pero sí se puede todavía cambiar quizá el verbo rector o incluso también el contenido de la iniciativa. Sí puede llegar a pasar. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Uno más, no para continuar. Hola, yo solo quiero hacer un comentario, tengo una duda. El Sí, nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, va a quedar, bueno, o sea, el Código Federal va a abrogar, perdón, el Código Nacional va a abrogar el Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares. sí, sí, en efecto. Ese nuevo código, que es un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en su transitorio, y vamos a ver cuando hablemos rápidamente de la estructura de la iniciativa, en su transitorio, el transitorio son los efectos secundarios que va a tener esa ley, ordena, por ejemplo, no tengo el dato, pero vamos a imaginar que tienen 3 años las demás entidades federativas para que vayan modificando sus normativas, toda vez que en 3 años, si ponen ahí la fecha, van a ser abrogadas automáticamente porque salió una ley superior. Y ahí ya no se Sí. armoniza, ahí ya no se homologa, bueno, se homologan con los sistemas, sí, pero ahí ya lo tienen que armonizar y va por default, por así llamarlo, ya va de oficio que se van a abrogar. ¿Ok? Pero sí van a quedar sin efectos ya todos los códigos procesales civiles, tanto el federal como los locales. Tal Ok, cual, así sí, creo como que pasó, la fecha límite es hasta el 2027. exactamente, Pero bueno, solo tenía como esa duda, gracias. sí, tal cual, así como pasó en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es el mismo ejercicio que va a pasar ahora. ¿Ok? Vamos a continuar en esa parte. Ok, entonces vean cómo es que todo el proceso legislativo surge por la iniciativa de ley.
Eh, para esto, muchas veces se le olvida al legislador y se le olvidan sus clases de introducción al derecho. No voy a entrar tanto en detalles en esa parte, pero se le olvida las características de la norma, que son generales, obligatorias, abstractas, coercibles y también que son irretroactivas. No cuántas normativas, hablando independientemente de una cuestión convencional, pero no cuántas normativas, cuántas leyes no se hicieron sin que se respetara jurídicamente esto. Muchas veces el diputado o el iniciante no tiene conocimiento de esto y deben de entender que la norma no atiende caprichos, va a atender vacíos legales, va a atender progreso de la sociedad. Por ejemplo, por ejemplo, creo que en Nuevo León se presentó una iniciativa, no sé si sea cierto, pero vi un post, espero que no sea cierto. En Nuevo León se presentó una iniciativa para proteger a los Terians, todo este movimiento de personas que se creen animales, ¿no? Háganme el favor. Eso no es una norma porque no cumple con sus características. Y recuerden, por ejemplo, que también, de acuerdo a la materia que nosotros vayamos a legislar, pues tiene teoría. Por ejemplo, en el ámbito penal vamos a ver que se tiene totalmente una teoría del delito. Y por ejemplo, muchas veces yo les pongo un ejemplo, hablando un poco en materia penal, uno de los objetivos en lo que es el derecho penal es proteger bienes jurídicos tutelados de las personas. Ajá. ¿Y qué es lo que, por ejemplo, yo vi una iniciativa también que quizá en el trasfondo está bien, pero la iniciativa era para que se tipifique el abandono de mascotas en carretera? Háganme el favor, no cumple con cuestiones objetivas, normativas de los elementos del delito en ese sentido. Y es algo que no conocen para poder hacer una iniciativa. Por ejemplo, lo que les digo, la reforma judicial tampoco cumple con esas cuestiones. Lo que es la reforma a la ley de amparo no se hizo por una cuestión general, se hizo para perjudicar a un empresario principalmente y pudiera pagar quizá unos impuestos. Entonces, es algo que debemos observar. Es algo que y por eso comúnmente se solicita y se pida que quizá quien vaya a estar en estos ámbitos, quizá no es un requisito esencial, pero sí que conozca de leyes, porque conocer de leyes no solamente es saber que tiene tantos artículos, conocer de leyes no solamente es saber los alcances que tenga, conocer de leyes es también saber cuestiones teóricas de cuáles son las generalidades y cuáles van a ser las características de la norma. Y el poder legislativo crea normas. Por eso las leyes muchas veces son algo absurdas. Recordarán, por ejemplo, esta ley que no podías hacer stickers del presidente. Tal cual se hizo y se quería hacer esa iniciativa. Y es que aquí también les va a otra parte. No existe, no existe por parte del poder legislativo alguna restricción o limitación por el cual puedan presentar iniciativas. ¿A qué voy con esto? Pueden presentar 1000 iniciativas, 1 millón de iniciativas si es que les alcanza, o pueden presentar ninguna. Tal es el caso como muchos diputados. Por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco no ha presentado ninguna iniciativa hasta el momento. Y así hay muchos diputados que quizá no han presentado ninguna iniciativa, nada. Ajá. Y la otra es de que el diputado puede presentar la iniciativa para el tema que quiera. No hay ninguna restricción. Así diga, un ejemplo, ¿no? Que se van a hacer ahora y que se van a considerar mayores de edad las personas de 16 años, un ejemplo, lo pueden hacer. Tal cual fue el caso, por ejemplo, en Jalisco, donde se querían reconocer infancias trans, ¿no? Por eso les digo, no existe un tema, no existe en este caso una limitación para poder presentar el número de iniciativas y los temas que se quiera legislar. Al final eso es legislar, crear normativa, pero recordemos que tiene la norma ciertas características que nos van, y si nosotros las conocemos, nos van a hacer más fácil el entendimiento y objetivos y alcances de una normativa. ¿Ok? Eso es importante, al menos eh, checarlo, y es algo que nosotros debemos de saber. Y es que en la iniciativa, en la exposición de motivos, viene lo que es el espíritu del legislador, el espíritu del legislador. ¿Cuántas veces quizás a los que estuvieron en un área social no nos hablaron de eso, ¿no? Es que para tener una buena hermenéutica debemos de identificar cuál fue el espíritu del legislador.
El espíritu del legislador, aquí en un concepto que les pongo, dice, el espíritu del legislador es un concepto clave en la interpretación jurídica que hace referencia a la intención, finalidad o propósito original que motivó la iniciativa de ley. Es fundamental en la interpretación de las normas y se utiliza cuando el texto de una ley es ambiguo, incompleto u obscuro. Su principal función es desentrañar el significado auténtico de la norma. ¿Dónde voy a ver el espíritu del legislador? Básicamente lo voy a poder ver en la iniciativa. Por eso la iniciativa en su exposición de motivos es donde se tienen que lucir. Es donde básicamente tienen que hacer una muy buena redacción y argumentación, y es ahí también donde vamos a ver ya meramente una cuestión de técnica legislativa, porque de ahí nosotros vamos a poder identificar qué fue y cuál era el propósito que el legislador tenía para poder hacer esa ley. Y también vamos a poder quizá ver algún vicio o vamos a ver inclusive que la comisión sin leerlo solamente lo aprobó, porque quizá la iniciativa no viene, en este caso con el dictamen, vamos a ver la siguiente clase, vamos a ver las estructuras de las iniciativas y de los dictámenes, para que no nos adelantemos en esa parte, porque seguramente ya les fue causando más duda. Pero en la siguiente sesión vamos a ver cómo se estructura la iniciativa, vamos a ver cómo es que deben de tener ese vínculo, lo que son básicamente los dictámenes. Entonces, es algo muchas veces que el legislador olvida. Y es importante y también entender que el espíritu del legislador no está en este caso en el proceso, está en la iniciativa, porque la iniciativa es tan importante que el día de mañana puede ser norma, puede estar vigente y puede cambiar el rumbo inclusive de la política en algún país, ¿ok? Eso es importante al menos identificar, ¿sale? No sé si hasta el momento tiene alguien alguna pregunta o alguna duda. Yo, Adelante, con todo gusto. bueno, estaba yo viendo eh, un libro de Jesús Quintana Valtierra, Ujú. se llama Derecho Parlamentario y Técnicas Legislativas, y entre sus definiciones del concepto de técnica legislativa, menciona que estos contienen dos aspectos. Bueno, no es distinto a lo que usted decía, pero dice que contemplan dos aspectos, el aspecto político y el aspecto técnico. Bueno, ahorita que está hablando del espíritu del legislador, pues yo me voy más bien porque el espíritu del legislador, pues es una categoría muy abstracta. Yo entonces lo estoy ligando a esto que dice este autor, de que es más bien es la postura política o ideológica del legislador, que tiene que ver con su partido, con su inclinación, con su práctica social, con sus compromisos como legislador, con quien representa. Entonces, a eso le podríamos ya dar el sentido político, esto que estamos llamando el espíritu legislador, porque su espíritu puede ser o más de izquierda o más de derecha, o más religioso, o más empresarial, etcétera. O sea, ya estamos definiendo su postura político-ideológica y pues sí me gustaría saber qué interpretación le podemos dar al espíritu del legislador. Sí, claro. En este caso, donde se usa mucho lo que es el espíritu del legislador, es cuando existe quizá alguna ambigüedad en su contenido de la norma. Y donde lo vemos mucho es cuando, y ese tipo de ejercicios lo hace la Suprema Corte, cuando hace quizá algún criterio como una tesis o alguna jurisprudencia, que desentrañan y ven literalmente cómo fue la iniciativa. Y en efecto, se engloban muchas cosas, desde el contexto social, político, económico, industrial, por el cual el diputado haya dicho que quizá en esa época que se estaba viviendo era necesario hacer eso, el cual obviamente recordamos que las leyes van a progresar y puede que existan criterios, por ejemplo, yo les menciono un ejemplo, el espíritu del legislador por el cual no se puso
que los legisladores o el presidente de la República no tuvieran grado de estudios, pues fue porque la educación en ese momento no era tan accesible para todos. Pero hoy en día, ya que es un derecho, ya que inclusive es un derecho fundamental, humano y constitucional, sí podríamos cambiar esa parte, porque el espíritu del legislador para esa época, 1917, era otro. Entonces, muchas veces el trasfondo de una normativa, por eso aquí yo les pongo en esta definición, una definición honestamente pues muy directa, yo les pongo, es la interpretación jurídica que hace referencia a la intención, finalidad o propósito original que motivó la iniciativa de ley. Y en ese propósito original o intenciones que se tuvo, ahí podemos englobar pues todos los contextos político, social, económico, etcétera. Eso es así y en ese caso nos sirve bastante para poder interpretar mayor las normas. Por eso, cuando hagamos una iniciativa, en nuestra exposición de motivos hay que hacer y no se nos tiene que pasar absolutamente nada. ¿Ok? No sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda. ¿Los demás? ¿Todo bien hasta el momento? Sí, sí, todo bien. Sí, doctor, todo Este, bien, gracias. Perfecto. Bueno, si se dieron cuenta, avanzamos el día de hoy muchísimo. Para la siguiente sesión que vamos a tener el día martes, vamos a tener martes y jueves, vamos a ver meramente cómo se estructura la iniciativa, vamos a ver cómo se estructura la iniciativa, consejos que yo les doy para poder crear una iniciativa. De la misma forma, vamos a ver igual en esa parte cómo se elaboran los dictámenes y cuáles son los términos que se tiene cuando presento una proposición con punto de acuerdo, cuando algunas cuestiones ya más detalladas referente al dictamen. Vamos a ver esa parte para que no se la pierdan. Próximo martes, recuerden, tenemos clase. Martes y jueves de la próxima semana lo tenemos para que no se las vayan a perder. Si no hay dudas de manera general, pues yo daría por terminada lo que es la sesión del día de hoy y nos estamos viendo al menos el próximo martes. ¿Ok? ¿Dudas, Gracias. comentarios, algo? ¿No? Ay, yo tenía entendido que era todavía viernes y lunes y martes, entonces es nada más martes y jueves. Sí, ahí inclusive en el grupo les mandé lo que fueron las sesiones, no sé si lo llegaron a ver. Yo sí. Sí, entonces ahí vienen. Aún así yo se los vuelvo a mandar, pero el próximo martes y jueves, mañana no hay sesión. De hecho, el miércoles se hizo porque no pude el 12, se tenía programado, pero ya se repuso esa parte, nos quedan 2 sesiones más. ¿Ok? Martes Perfecto, y jueves. gracias. Perfecto. Pues si no hay dudas, si no hay preguntas, me despido. Que tengan excelente noche y les mando los datos ahí también por el grupo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Igualmente. Gracias, maestro. Bueno. Dios les bendiga. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias igual.